Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de las características de los seres vivos. Todos los seres vivos, el conjunto de todos los seres vivos que existen en el planeta, constituyen una biodiversidad porque son muy variados. Es tanta la variedad que se han agrupado en 5 grandes grupos llamados reinos. Estos reinos son el reino vegetal, que es en el que nosotros vamos a profundizar un poco con el análisis de nuestras huertas que estamos haciendo en casa. Después el reino animal, en el que estamos incluidos nosotros y todo el resto de los vertebrados y además de los animales invertebrados. El reino fungi o de los hongos, el cual está formado por hongos unicelulares y pluricelulares. El reino protista, que es un reino acuático y está subdividido en 2 grupos, el grupo de los protozoos, que son todos unicelulares y que son heterótrofos, es decir, que tienen que incorporar su alimento. Y por otro lado, dentro de los protistas también está el grupo de las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero todas las algas son autótrofas, es decir, que pueden hacer la fotosíntesis, elaborar su propio alimento, tal cual lo hacen las plantas. Ambos son 2 reinos distintos, pero ambos pueden hacer la fotosíntesis. Y este proceso en el medio acuático es fundamental porque las algas van a constituir el primer eslabón de la cadena alimentaria de los ambientes acuáticos. Estos 4 reinos que estuvimos nombrando hasta ahora están todos constituidos por células de tipo eucariota, es decir, estas células tienen un núcleo, dentro de ese núcleo está el ADN que tiene todo el material genético, es la información hereditaria que se va a transmitir de generación en generación, y además dentro de este tipo de células hay un montón de organoides que van a cumplir con todas las funciones vitales. Imagínense que una célula puede verse con un microscopio, es muy chiquitita. Entonces, imaginemos que estos organoides son más chiquititos que una célula, es decir, que este tipo de organoides solo se puede ver con microscopios electrónicos, ¿sí? No es posible visualizarlos ni siquiera con un microscopio óptico. Y por último está el reino de las moneras, que está formado por todas las bacterias que existen, y este reino es muy particular porque están formados por un tipo de células que son células procariotas y que, a diferencia de las eucariotas, tienen el ADN que está en el citoplasma, no está encerrado en un núcleo. Y además, otra diferencia es que no tienen todos esos organoides para cumplir las funciones vitales, pero sí tienen ribosomas que forman proteínas y con eso pueden vivir perfectamente. Estas bacterias son todas unicelulares. Y aquí presentamos entonces los 5 reinos que hay en todo el planeta. A pesar de la diferencia que hay entre todos estos reinos, mantenemos un montón de características en común para considerarnos seres vivos. Una de ellas es los niveles de organización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener individuos que estén formados por una sola célula y ya es un individuo, en el caso de las bacterias, en el caso de algunos hongos, en el caso de los protozoos y en el caso de algunas algas. Pero también hay organismos que tienen más de una célula, que pueden tener grupos celulares y que con estos grupos van a formar tejidos. Por ejemplo, se puede formar el tejido muscular, el tejido de sostén, el tejido nervioso, etc. El tejido sería un conjunto de células que están todas participando en una misma función. A la vez, hay algunos individuos
que además de tener tejidos, con estos tejidos pueden formar órganos. Un órgano que puede ser el hígado, como está en la diapositiva, como puede ser el corazón, el intestino, el ojo, el oído, el cerebro, etc. Estos órganos entonces están formados por un conjunto de tejidos. A la vez podemos tener otro nivel de organización más complejo, que es cuando varios órganos van a relacionarse para cumplir una determinada función, como puede ser el sistema digestivo. Este sistema es un conjunto de órganos. Todo lo que es sistema es un conjunto. Y sistema de órganos es un conjunto de órganos en el cual todos los órganos van a ayudar para cumplir una función, como puede ser el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etc. Y cuando todos estos sistemas están dentro de un individuo, llegamos a el individuo en sí. Pero no quiere decir que una bacteria, por ser unicelular, no sea un individuo. Sí lo es, pero llegó solo al primer nivel de organización. Entonces, en esta biodiversidad podemos encontrar individuos con distintos niveles de organización. En el caso de las plantas, nosotros tenemos que llegan hasta el nivel de órganos. Las plantas tienen raíz, tallo, hoja y flor. Tienen 4 órganos, muchas raíces, muchas flores, muchas hojas, un solo tallo que después tiene ramas, pero llega hasta ese nivel. No tienen sistema de órganos las plantas. Ahora, otra característica es la del intercambio de materia y energía que tenemos todos los seres vivos con el ambiente que nos está rodeando. ¿Qué es la materia? Es todo lo que existe, que puede ser en estado sólido, gaseoso o líquido. ¿Qué quiere decir intercambiar? Cuando yo intercambio figuritas, yo doy una figurita y a mí me dan otra figurita. Es decir, el ambiente me da materia y yo también le entrego materia al ambiente. Por ejemplo, ahora estamos respirando, entonces está ingresando oxígeno, está ingresando materia en estado gaseoso a mi cuerpo. Y también está saliendo materia porque está saliendo dióxido de carbono de mi cuerpo. ¿Qué otra cosa está saliendo? Vapor de agua. Hagan la prueba, si ustedes se ponen acá a hablar con un espejito cerca, el espejito se va a empañar porque el vapor de agua que está saliendo de adentro de mi cuerpo se condensa en el espejo y pasa al estado líquido. Entonces ahí también estoy dándole otra materia. Cuando tomo agua, entonces estoy incorporando materia. Cuando como una manzana, estoy incorporando materia sólida. Y también liberamos materia en la orina, en la materia fecal, en la transpiración. Por ahí cuando estornudamos, que liberamos saliva, las lágrimas también estamos liberando materia. ¿Y la energía que intercambiamos cuál sería? Los alimentos nos aportan energía. Nosotros comemos para que nuestro cuerpo, después de la nutrición, obtenga los nutrientes y con esos nutrientes van a las células para que respiren y obtengamos energía para poder hacer todas las actividades. No necesariamente tiene que ser una actividad física tan exhaustiva. En hablar es una actividad, pensar es una actividad, dormir es una actividad y para todo eso necesitamos energía que nos proveen de esta energía los alimentos. ¿Y nosotros cómo damos energía al ambiente? ¿Cómo se la devolvemos? Y se la devolvemos, la vamos transformando en energía eléctrica, por ejemplo, para pensar, en energía cinética cuando me estoy trasladando y también la estoy liberando en forma de calor, ¿sí? No necesariamente porque esté transpirando, sino volvemos al mismo ejemplo de cuando yo estoy hablando,
el aire que está saliendo de mi boca sale calentito porque estoy liberando parte del calor. Entonces, acá tenemos que tener en claro que todos los seres vivos intercambiamos materia y energía con el ambiente. Nuestras plantas, como vemos en la diapositiva, ¿cuáles son estos materiales que intercambian? Para hacer la fotosíntesis que estuvimos mencionando hace un ratito, es decir, para poder hacer su alimento, requiere de la entrada de dióxido de carbono y además tiene que entrar agua. Ahí ya tenemos dos tipos de materias que están entrando. Ocurren una serie de reacciones químicas muy complejas y con esas reacciones se forma el alimento, que es la glucosa, y la planta esa glucosa la utiliza en el momento o la guarda y la reserva. La puede reservar en la raíz, en el tallo, en las hojas. La reserva como si yo tuviera guardado un alimento en la heladera. Y lo va a usar en el momento que lo necesite, cuando requiera reconstruir algún tejido que se le ha roto, por ejemplo. La energía que está entrando en la planta es la energía lumínica. Y esta energía lumínica puede provenir de la luz del sol, o sea que es luz natural, pero también perfectamente puede ser la luz artificial. Es decir, yo puedo tener una planta en el interior de mi casa y quizá no tenga ninguna ventana en ese ambiente, pero si yo prendo la luz y obviamente la riego y le doy la tierra, le proporciono el ambiente adecuado, entonces la planta puede realizar la fotosíntesis y hacer su alimento. En el caso de la respiración, que está indicado en esta diapositiva, fíjense que los materiales que se intercambian son los mismos que en la fotosíntesis, pero invertidos. Es decir, acá está entrando el oxígeno que en la fotosíntesis se liberó y está saliendo el dióxido de carbono que en la fotosíntesis entró. ¿Por qué hago este paralelo? Porque son dos procesos diferentes que las plantas los hacen en forma simultánea. No es que dejan de respirar para hacer la fotosíntesis o dejan de hacer la fotosíntesis para respirar. Continuamente están realizando ambos procesos. Y por eso acá estamos hablando de la importancia del intercambio de materia y energía con el ambiente. Una bacteria, que es una célula, también tiene que incorporar materiales y también tiene que sacar materiales de desecho, que no les puede llegar a quedar en el cuerpo porque les haría mal. Continuando con las características de los seres vivos, una muy importante que es, diría, vital para que podamos sobrevivir, se llama irritabilidad. La irritabilidad no quiere decir tener la piel irritada, no tiene que ver con eso y tampoco tiene que ver con que me irrito porque me enojo, ¿sí? La irritabilidad quiere decir que podemos responder a estímulos, tanto estímulos internos como estímulos externos. ¿Y qué es un estímulo? Es una información que me está llegando de afuera de mi cuerpo o de adentro de mi cuerpo. En este caso, hay un niño que está comiendo y seguramente ¿a qué estímulo está respondiendo? Al hambre. Si tenía hambre, que es un estímulo que viene de adentro, entonces va a tratar de responder. Puede ser que llore para que alguien le dé de comer. Y si somos grandes, ante el hambre vamos y tratamos de buscar comida en algún lado. Entonces, el hecho de responder a estímulos, ¿por qué es vital? Porque si yo tuviera hambre y no respondiera al hambre, sigo teniendo hambre y sigo y no como, entonces mi cuerpo se va a quedar sin energía y por lo tanto cada una de mis células va a morir. Por eso estamos hablando de que la irritabilidad es una característica fundamental y vital para la supervivencia.
Hablamos también de estímulos externos, como en este caso que está el perro rascándose las pulgas están por afuera y le están causando picazón, entonces el perro ante eso se rasca, está respondiendo a un estímulo, intentando aliviar esa sensación que tiene. Entonces, así nosotros podemos responder a distintos estímulos. Y imagínense una situación límite en la que yo tengo enfrente mío una fiera que me quiere atacar. Si ese estímulo me llega y no respondo, esa fiera puede ser que me coma o me lastime. Pero si yo puedo responder, es muy probable que o grite o salga corriendo, trate de salvarme ante esa información que me está llegando. En este caso, que está la mimosa púdica, es una planta muy especial porque en las hojitas tiene unos pelitos, ustedes van a ver el videíto, tiene unos pelitos que son como unos sensores, que son los receptores del estímulo, que captan el tacto. Entonces, cuando cualquier cosa toca esas hojas, puede ser el dedo de una persona, puede ser un palito, puede ser un insecto que anda por ahí, un animal, otro animal que pasó caminando, no importa qué es lo que la toque, esas hojitas se van a empezar a plegar y se cierran. Eso es una manera que tienen las plantas de responder al estímulo del tacto, por ejemplo. Pero esas no son tan comunes, pero sí nosotros vemos cómo nuestras plantas responden al estímulo de la luz, por ejemplo. Yo tengo un montón de plantitas adentro de mi casa que están frente a una ventana y están todas inclinadas para el lado de la ventana. ¿Por qué? Porque están buscando la luz, es decir, están respondiendo al estímulo de la luz. Como también puede haber, a veces cuando uno saca una planta de raíz, ve que hay raíces largas para un lado y más cortitas para el otro, y quizá para el lado que están las raíces largas es donde había más agua y las raíces iban en búsqueda del agua, es decir, estaban respondiendo al estímulo del agua, y para el otro lado no estaban creciendo tanto porque estaba más seca la tierra. Entonces las plantas también responden a estímulos, aunque no hablen, ¿sí? También tienen que responder para poder crecer. Otra característica muy particular es la que se llama homeostasis. Y ustedes en esta diapositiva ven una historieta que un hombre le está diciendo que le parece que le está sonando el móvil. Y en realidad el hombre le está diciendo que no, que lo que están sonando son sus dientes. ¿Por qué es esto? Porque esta persona evidentemente está en un ambiente muy frío y entonces, ¿qué está intentando con ese tiritar de sus dientes o ese temblor en el cuerpo? Ese temblor y ese tiritar hace mover sus músculos y ese movimiento va a generar un mínimo calorcito para aumentar un poco la temperatura del interior del cuerpo. Es decir, la persona está perdiendo calor y su cuerpo solo intenta restablecer la temperatura y mantener estable esa temperatura que tenía. Quiere decir que la homeostasis es intentar mantener las condiciones internas de nuestro cuerpo lo más estables posible, lo más parecida siempre. No solo la temperatura. ¿Qué mantenemos estable? Mantenemos estable el nivel de agua. Si yo transpiré un montón haciendo una actividad física, quiere decir que perdí mucha cantidad de agua. Mi cuerpo solo, sin que yo lo tenga que pensar, me va a dar sed
para que yo tome agua y vuelva a recuperar o restablecer el nivel de agua que tenía. El nivel de agua, la temperatura, el nivel de azúcar, el nivel de calcio, el nivel de pH, es decir, la acidez o la alcalinidad. Eso va a depender de las condiciones que tenga cada especie. Y todas van a tratar de mantener este equilibrio interno con esta característica que se llama homeostasis. Por otro lado, tenemos otra característica que no es vital, es decir, no va a hacer que yo sobreviva, pero sí va a hacer que las especies se perpetúen a lo largo del tiempo, y es la reproducción. ¿Qué quiere decir? Si yo decidiera no tener hijos en toda mi vida o no puedo tener hijos, no me voy a morir por no tener hijos. Me voy a morir cuando tenga que morir. El ciclo de vida se va a cumplir igual. Pero si todos, imaginemos por un instante que todas las especies no nos reprodujéramos más, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando cada una de esos individuos que pertenecen a distintas especies mueren, se extingue la especie porque no dejó descendencia. Entonces, la reproducción es importante para la perpetuación de las especies. Es decir, nosotros, los humanos, hace muchos años que estamos en el planeta porque se fue dejando descendencia de generación en generación, y además evolucionamos, que es otra característica que está acá al final de las diapos, y entonces esa descendencia hace que la especie se perpetúe a lo largo del tiempo. Esta reproducción puede ser asexual o sexual. En la asexual no hay intervención de células sexuales. Entonces, un solo individuo se puede reproducir sin la participación de estas gametas. Estas gametas en general son el óvulo y el espermatozoide, pero en las plantas son el óvulo y el polen. Yo acá, por ejemplo, tengo una papa que es un tallo. Y si ustedes observan, esta papa, acá ya le están saliendo las raíces y esto después van a salir hojas. Este es un tipo de tallo que es subterráneo en realidad, ¿sí? Por eso la papa sale con toda la tierra. Este tipo de reproducción es reproducción asexual porque no hubo intervención de gametas. Acá, en este caso, no se alcanzan a ver muy bien, pero tienen unos pequeños nuditos. Esta gramilla tiene unos pequeños nuditos y ahí, si ustedes observan, esto que se ve acá es una raíz y acá hay otra raíz. Yo esto lo saqué así, lo iba sacando, lo iba tirando y iba saliendo del ras del piso. Este es un tipo de reproducción asexual de las gramillas, donde va teniendo como estolones y se va extendiendo sin necesidad de que intervengan las células sexuales. Esto es en el caso de las plantas, pero hay muchos animales que también tienen reproducción asexual, en el que no intervienen las células sexuales, o sea, los gametos. Las bacterias tienen reproducción asexual, los hongos pueden tener sexual y asexual, las plantas lo mismo y los animales también. Nosotros tenemos solo reproducción sexual, que es por gametas. Estas gametas puede ser que se encuentren en un mismo cuerpo, en un mismo individuo. Por ejemplo, esta es una flor que yo saqué de la planta que tengo de limones. Entonces, en esta flor están, estos son los pétalos que protegen a las células sexuales de la planta y son
Acá, si ustedes ven, hay unos, se ven como unos filamentos que terminan en unas puntitas amarillitas, que ese es el polen, y en el centro se encuentra esta estructura que es el gineceo, que tiene como una forma de botellita, que es lo que hay ahí en el centro. Ese es el gineceo, y ahí abajo de todo, acá diría yo, pero acá adentro del gineceo, está protegido el óvulo en un espacio que se llama ovario. Y entonces acá en esta flor están las dos gametas, está la femenina y la masculina. Por ejemplo, es un individuo al que nosotros le llamamos individuo hermafrodita porque tiene las dos células sexuales. Nosotros, los humanos, tenemos células femeninas en un cuerpo y células masculinas en otro cuerpo. Y la reproducción nuestra es únicamente sexual, pero como vimos en las plantas puede producirse de ambas maneras, tanto la reproducción asexual como sexual. En el caso de nuestra huerta, como pusimos semillas, la semilla adentro suyo tiene el embrión, y el embrión es el nuevo ser, es la nueva plantita que está intentando crecer, y la semilla la protege a ese embrión y además le da los nutrientes necesarios para que sobreviva hasta que tenga las condiciones necesarias, hasta que nosotros lo sembremos o caiga solo en la tierra. En este caso, la semilla se formó por una fecundación. Acá, en esta flor, que es de la planta de limón, si yo no la hubiera cortado, esta flor después se iba a convertir en un limón. Quiere decir que después de la fecundación, después que el polen fecunda al óvulo, la flor va a tener una transformación, y el ovario, que es esta parte de acá abajo, se va a transformar en el fruto, y adentro del fruto va a estar protegida la semilla, y adentro de la semilla va a estar el embrión. ¿Cómo fue posible que aparezca esa semilla? Y por la fecundación del polen y del óvulo, es decir, que para que exista una semilla tiene que haber habido reproducción sexual. Por eso nuestra huerta va a tener reproducción sexual. Pero si alguien sembrara frutillas, la frutilla es parecida a la gramilla. O sea, primero tiene las semillas, pero también la frutilla tiene la posibilidad de tener estolones y de ir extendiéndose a lo largo de la tierra, y se va reproduciendo en forma vegetativa, es decir, en forma asexual. Y para ir terminando con todas las características de los seres vivos, todos crecemos y todos nos desarrollamos. El hecho de crecer quiere decir que aumentamos de tamaño. ¿Y por qué aumentamos de tamaño? Primero porque nuestras células van creciendo y además aumentan en cantidad estas células. El desarrollo es más que nada la maduración. Se refiere a la maduración de ese ser vivo, a la maduración de ciertos órganos. Acá en la diapositiva yo les puse un ejemplo de que cuando aprendemos a hablar es porque ya estamos madurando una parte del cerebro que hace que hablemos. Cuando aprendemos a andar en bici o a caminar, van madurando ciertos órganos. De hecho, si hay un bebé que nace prematuro y nosotros decimos a veces tuvo que estar en incubadora porque le falta madurar algunas partes de sus órganos para que pueda seguir haciéndolo solo. En general nos referimos a la maduración, a que ya el individuo está maduro cuando están maduros sus órganos sexuales, ¿sí? Para decir que, bueno, ya llegó a la etapa madura, ya puede dejar descendencia, pero en realidad la madurez o el desarrollo tiene que ver con cualquiera de las otras partes del cuerpo.
Y con respecto a la evolución, que ya estuvimos mencionando un poco de la evolución del hombre, por ejemplo, como especie, acá tenemos que tener en claro que nosotros, por más que seamos un bebé, un niño, un adolescente, un adulto y un anciano, no estamos evolucionando. Ahí estamos creciendo y desarrollándonos. Pero nosotros no evolucionamos como individuos. Lo que evoluciona es la especie y toda la población, ¿sí?, de la misma especie. Y para esa evolución se requieren un montón de generaciones. Como nosotros, para tener hijos, aproximadamente se calculan entre 20 y 25 años por generación, entonces en nuestras vidas por ahí vemos 3 generaciones, pero no somos capaces de ver tantas generaciones, es decir, que en nuestras vidas no nos alcanzan para ver la evolución del hombre, del humano. Pero sí podemos ver la evolución de otras especies que se reproducen muchísimo más rápido que nosotros, como por ejemplo las bacterias. Hay bacterias que cada 20 minutos tienen una nueva generación. Imagínense que en una hora ya tienen 2 generaciones, entonces en un día un montón, en una semana un montón, en un año pasaron miles de generaciones de esa bacteria. Y ahí sí los científicos pueden observar la evolución de esa especie porque pudieron observar las distintas generaciones. En cambio, la evolución del hombre solo podemos estudiar la anterior cuando encuentran fósiles, si no, en la actualidad no pueden ver la evolución y tampoco podemos ver hacia dónde va la evolución, si es que vamos a ser más perfectos o menos perfectos. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la adaptación al ambiente. Si nosotros podemos llegar a tener cambios aleatorios, así al azar, en los genes, y puede ser que esos cambios en un determinado ambiente sean favorables, como puede ser que no lo sean. Bueno, esto es todo por esta clase. Espero que nos encontremos pronto en la próxima. Les mando un gran saludo.